Estamos con Nando López, uno de los autores narrativos teatrales más importantes en España, para mí personalmente. Hola Nando, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues muchas gracias, muy bien. No sé si de los más importantes, pero bueno, trabajador sí, eso no lo puedo negar, ¿no? En ambos campos. Bueno, es verdad que tus libros se han convertido en todo un fenómeno durante a lo largo de estos años. Es verdad que hay mucho trabajo detrás de ello, pero ahora, por ejemplo, con La Edad de la Ira, ¿cómo vives que tus obras estén alcanzando ese nivel de popularidad? Bueno, la verdad es que por un lado con mucha responsabilidad, ¿no? Porque llegan a mucha gente y además en mi caso que me lee gente adulta y gente joven, implica esa, también pues esa sensación de que lo que quieres son contar cosas que importen y que puedan ayudar, ¿no? Yo creo que la literatura tiene un gran poder para ofrecer referentes, para ofrecer un posible cambio hasta de perspectivas, ¿no? De miradas y en ese sentido, pues por un lado con mucha responsabilidad, con vistas a lo nuevo que estoy haciendo, por otro con un gran agradecimiento, es decir, yo me considero un privilegiado que de repente un libro como La de la Ira lleve tantos años reeditándose, vendiéndose, que haya sido novela, obra de teatro, que ahora sea una serie de televisión, que además haya caído en manos de un equipo que ha cuidado tanto la historia, que cree tanto lo que está contando, que eso hace que a su vez el libro sea todavía más conocido y llegue todavía a más gente. Pues la verdad es que lo vivo como un privilegio, algo que no podía pensar que fuera a ocurrir, sinceramente. Y por otro lado hay algo bonito en todo esto y es que como en realidad el éxito de la de la ira ha sido muy gradual, muy progresivo, o sea, la de la ira es lo que se llama un long seller, es decir, que tuvo una buena acogida, pero se ha convertido en un bestseller a lo largo de los años, ¿no? Entonces es un éxito, digamos, que he podido digerir de una manera muy paulatina, muy pausada, con los pies muy en la tierra. Entonces, por un lado lo vivo con mucha alegría, pero también con mucha conciencia de que, bueno, que es una suerte, que hay que estar feliz por ello, pero que también hay que ser, bueno, pues muy, tener los pies muy en la tierra, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo estoy viendo como algo inesperado y que me está haciendo mucha ilusión comprobar a la vez por la reacción de la gente que se va enterando de la noticia, ¿no? Porque, claro, desde que se hizo público, pues las reacciones no han dejado de llegar. La cantidad de personas que hablan de la edad de la ira como si fuera parte de su vida, ¿no? Y que tratan este libro con tanto cariño y que tienen tantas ganas de que salga la serie porque forma parte de su historia, ¿no? Y eso es algo que, fíjate que creo, Diego, que no era consciente de ello, ¿no? De cuánta gente ya tiene la edad de la ira como uno de sus libros. Esto es algo que me está haciendo muy feliz y me está emocionando mucho, te lo confieso. La verdad que es una alegría que nos expreses esta emoción, porque la verdad que los que te seguimos tu carrera literaria es un gusto ver cómo está también traspasando ese público que es más audiovisual, que también es muy actual. ¿Cómo ves de que una temática como la Edad de la Ira, a pesar que han pasado ya más de 10 años de su publicación original, siga estando de plena actualidad? Pues, por un lado, hay una parte es decir, que como escritor te alegra que tus libros sigan siendo vigentes, ¿no? Y al final es un libro que reivindica la importancia de buscar nuestra identidad, de buscar nuestra propia voz y de alzar esa voz frente a cualquier forma de opresión. Y creo que eso es un tema universal y atemporal. Siempre vamos a tener que reivindicar esa lucha por encontrar nuestro yo. Pero a la vez tengo muchas ganas, de verdad, de que alguna vez podamos decir que la edad de la ira habla de cosas que sucedían y que han dejado de suceder. Hay algo que sí me preocupa mucho y además lo hemos vivido durante el proceso de la serie en el que he estado muy involucrado, porque algo muy hermoso que ha pasado con la serie es que tanto el equipo por parte de las productoras como por parte de la cadena me han cuidado mucho, han querido que estuviera muy implicado en el proceso, ¿no? Y lo he disfrutado realmente, ¿no? Y algo que nos ha pasado es que nos hemos dado cuenta de que hay denuncias de la novela original que ahora son incluso más vigentes que entonces, ¿no? En la novela se habla de temas como la homofobia, que sigue presente en muchos entornos familiares, en muchos entornos sociales. Y yo recuerdo cuando rodábamos una de las escenas que transcurren en las aulas, además se escucha una de esas frases en el tráiler de la serie, el personaje de Álvaro, que es el profesor de literatura, interpretado por Eloy Azorín, dice que en este país sigue sucediendo violencia por homofobia y transfobia que muchas veces queda impune, ¿no? Esa frase se rodó en septiembre de 2021, solo 2 meses después del asesinato homófobo de Samuel Luis. Te puedo asegurar que hubo un silencio después de esa escena, muy consciente en todo el equipo de lo que estábamos rodando, del alcance de esa frase. Yo creo que en las cabezas de muchas de las personas que estábamos allí se atravesó el nombre de Samuel, ¿no?
Y de alguna manera tengo la sensación de que en este momento en el que vuelve a haber un repunte de la violencia homófoba, transfoba, racista, machista, estamos en un momento donde además la violencia se ve legitimada por ciertos partidos políticos, por ciertos medios, pues de alguna forma lo que cuenta la Edad de la Ira es que está más vivo que nunca y nos exige un mayor activismo y nos exige un mayor compromiso. Y creo que justo esa contradicción que cuenta la novela y que cuenta muy bien la serie, ya veréis, porque creo que han hecho una propuesta estética muy personal, desde un lugar muy poético y a la vez muy sincero, ¿no? Esa contradicción entre una sociedad que se finge tolerante, abierta, inclusiva y moderna, y que a la vez es una sociedad llena de oscuridades, llena de entornos retrógrados, llena de muros, pues creo que ahora mismo somos muy conscientes de esa dilogía, esa antítesis, la estamos viviendo de una manera muy dura, y en ese sentido la historia no solo está vigente, sino que es urgente, ¿no? Me decían cuando se puso en marcha el proyecto, uno de los comentarios del elenco, que también se ha implicado muchísimo, de verdad, todo el reparto, era: creemos que esta historia es necesaria, ¿no? Y creo que sí que lo es. Entonces, ojalá alguna vez, Diego, podamos decir que sigue siendo atemporal la reivindicación de la voz adolescente, pero que ya no es, ya no estamos retratando una realidad cuando hablamos de esa homofobia, que por desgracia a fecha de hoy sigue sucediendo, ¿no? Y ojalá alguna vez no sea así, ¿no? O esa violencia machista, porque son las dos violencias que atraviesan la novela y que atraviesan la serie, ¿no? Porque además yo también cuando escribí esta historia quería dejar muy claro que para mí la homofobia es una parte de ese machismo y nace de ese mismo machismo y de esa misma violencia, por lo cual las dos están muy conectadas y las dos atraviesan esta historia y la vida de estos protagonistas, ¿no? Incluso me gusta mucho lo que comentas de esa dicotomía, ¿no? De la modernidad que estamos viendo socialmente, porque bueno, antes era más difícil acceder a cierto tipo de contenido, ¿no? A cierto tipo de información, y podíamos caer, pues bueno, en la influencia de la iglesia o de la educación que hubiéramos podido tener, pero ahora mismo es verdad que con internet podemos tener acceso a esa información. ¿Por qué crees que sigue habiendo estos focos de odio, incluso en gente joven que sí que ha nacido ya en esa libertad? Bueno, es difícil establecer solo un porqué, hay muchas causas y muchas raíces, ¿no? Al final seguimos en una sociedad donde tenemos un discurso normativo, cis, heteropatriarcal, que no es tan fácil romper. Una cosa es que tengamos referentes y otra cosa es que realmente hayamos conseguido la igualdad real. La igualdad real no se ha conseguido, estamos muy lejos de ella, ¿no? Claro que se educan esos valores, pero también se educan los contrarios. Yo he sido profesor, o sea, hace 8 años que no doy clase, pero lo he sido, lo he vivido en las aulas. Y ves cómo hay determinados entornos familiares, determinados entornos sociales, incluso determinados docentes que siguen estando en ese lado de esa represión o de esa visión negativa de la realidad y que no trabajan a favor de la igualdad, sino todo lo contrario, ¿no? Seguimos teniendo bullying homofóbico, seguimos teniendo bullying xenófobo, seguimos teniendo agresiones sexuales machistas constantemente dentro y fuera de las aulas, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa que se ha pasado y que me entristece es que quizá nos hemos confiado, es algo que yo además comento en la novela, hay un momento donde un personaje alude, ¿no? a cuando se aprueba en España la ley del matrimonio igualitario, dice: es que todo el mundo piensa que ya se ha resuelto todo. No es verdad. Se ha conquistado un derecho, pero quedan muchísimos más, ¿no? Creo que ha habido ahí un momento en el que nos hemos relajado, en el que hemos creído que ya estaba todo solucionado. Creo que también hay un problema muy grave en que no prestamos la suficiente atención a la adolescencia, con lo cual no nos damos cuenta de que esas violencias siguen ocurriendo y hasta qué punto les afectan. Creo que nos hemos también confiado creyendo ya hay referentes, bueno, hay muchos menos de los que debería. Si echamos un vistazo a nuestro alrededor, pues quedan muchísimos más por conquistar, ¿no? ¿Cuántas historias realmente tienen personajes LGTBIQ? Para además historias de todas las edades y en todos los géneros, no solamente historias para un determinado tipo de público, de un determinado tipo de narrativa, ¿no? Entonces, creo que también falta una cierta concienciación y luego falta el asumir que la educación por la igualdad tiene que ser parte troncal y parte central de los programas de estudio. No puede quedar al libre albedrío de los centros. Hay centros donde se trabaja, hay centros donde no tanto, hay un profesorado que lo trabaja muchísimo, hay un profesorado que a lo mejor no tanto, porque al final se convierte en algo transversal y la igualdad no es transversal. La igualdad no es algo, sí es transversal en tanto que nos afecta en todos los ámbitos, pero no se puede trabajar desde ese lado. Hay que trabajarlo desde todas las materias, en todos los niveles. Hay que exigir una ley. Todavía no tenemos una ley LGTBI estatal aprobada. Está en trámite y está siendo esa ley LGTBI y esa ley trans incluso están siendo polémicas, porque estamos viviendo una regresión, ¿no? Entonces yo lo que creo es que esa dicotomía existe
no la queremos asumir porque es mucho más sencillo asumir que estás en la sociedad que quieres que en la sociedad que realmente estás. Y estamos en una sociedad donde, bueno, las cifras de violencia machista, las cifras de agresiones homófobas y las cifras de agresiones xenófobas son muy elevadas. Y solo hablamos de las denunciadas, no estamos hablando de las que no se denuncian, que son muchas más, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, pues lo que nos falta desde luego es mayor activismo, una mayor beligerancia, y luego tú mismo lo has dicho, Internet tiene los dos frentes. Por un lado se ha convertido en un lugar de encontrar referentes, encontrar información. Para mucha gente LGTBI muy joven también ha sido una manera de asociarse, de conocerse, de salir de la oscuridad, de la soledad. Pero también permite que el discurso de odio prenda muy deprisa, ¿no? El discurso transfobo, por ejemplo, en redes está siendo ahora terrible y además se ha vuelto un discurso que lleva a un abanico muy amplio. Antes creíamos que estaba solo en un sector, ahora estamos viendo que hay transfobia en muchísimos lugares y homofobia en muchísimos lugares que no esperábamos encontrar, ¿no? O sea, también la red también tiene un doble efecto amplificador, de lo bueno y de lo menos bueno. Por eso precisamente yo estoy tan feliz de que nazca esta serie ahora, porque esta serie habla de eso. Y habla desde un lugar en el que no, por un lado, no caemos en la negatividad, es decir, una serie que tiene mucha luz, en la que se apuesta mucho porque la adolescencia puede encontrar su camino, en la que se apuesta por encontrar tu voz, sea la que sea, pero a la vez una serie muy cruda en la que se dice, cuidado que esto también pasa y no lo queremos mirar, ¿no? Y nos están contando un mundo idealizado en la ficción a veces y estamos olvidando que hay muchos marcos, ¿no? Hay muchos chicos y muchas chicas que no pueden ser quienes son en sus entornos familiares y es el primer lugar donde sufren la violencia, ¿no? Además, ese lugar que debería ser como tu lugar de protección, de seguridad, se convierte en el lugar donde menos seguro te sientes. Además, yo una cosa que quería destacar también de tus novelas es, por ejemplo, ver personajes, por ejemplo, un chico trans homosexual, que es algo que no se suele hablar en sociedad, no suele tener esa visibilidad. También a través de la cultura es una forma de mostrar esas realidades que incluso a veces son incluso menos vistas dentro del propio colectivo. Sí, porque claro, el propio colectivo también tiene sus privilegios, ¿no? Yo como parte del colectivo, yo formo parte de la G, ¿no? Como hombre gay, pero hombre cis gay en mi caso. Pero ¿y qué pasa con las demás personas del colectivo? Hay que hablar de todas ellas, hay que hablar de todas las entidades. Esto es algo que a mí me persigue desde que empecé a escribir y que creo que además tenemos que aprender a deconstruirnos constantemente y darnos cuenta de esos privilegios, ¿no? Y darnos cuenta de que a veces los usamos también de una manera negativa, hay que hacer autocrítica, ¿no? Hace no tanto llamábamos el orgullo LGTBIQ orgullo gay y se sigue escuchando a veces, ¿no? Y dices, por favor, no, o sea, estamos haciendo de verdad una discriminación dentro del propio colectivo. Entonces, sí, para mí es muy importante que la diversidad de mis novelas sea real y de mis obras de teatro a todos los niveles, porque también luego tengo la suerte de vivir algo muy hermoso, Diego, y es la cantidad de gente que me escribe porque se ha visto reflejada. Ayer, por ejemplo, me escribía un profesor sobre la versión de Eric, que fue premio Gran Angular, que es la historia de un chico trans, que es Eric, que tiene además un gran éxito en su carrera profesional como actor, es un actor muy joven, que se ve envuelto en una trama, es un thriller, porque además yo creo que otra cosa que tenemos que hacer es contar nuestras vidas, las vidas LGTBIQ, en géneros literarios y cinematográficos muy amplios, ¿no? Y algo muy bonito que está pasando es que, bueno, pues está ayudando a mucha gente a visibilizarse. Y ayer un profesor por redes me contaba que él se lo regaló a un alumno porque sabía que estaba pasando un mal momento, intuía que había algo que no funcionaba y efectivamente su alumno no se atrevía a decir soy un chico trans y mi verdadero nombre es este, ¿no? Y bueno, pues después de leer la novela habló con él y le dijo es que yo me llamo así, ¿no? Y yo no sé cómo decírselo a mis padres. Bueno, pues decidieron regalarle el libro, hablaron con sus padres y pues están en un proceso de entendimiento, de asimilación de su propia identidad, está muchísimo más feliz. Y ese tipo de cosas son las que a mí me llenan, ¿no? O libros como Presente Imperfecto, que es el último que he publicado adulto, que salió en noviembre. Hay todo tipo de orientaciones y identidades de género. Y la recepción está siendo muy emotiva porque, claro, mucha gente me escribe por gracias porque me he identificado en este relato, gracias porque me he visto aquí. O al final lo que yo persigo, que es que tengas la identidad de género y la orientación que tengas, te identifiques con cualquier personaje, ¿no? En la Edad de la Ira, muchísima gente se identifica con Marcos sin necesariamente ser un chico cis gay. Se identifican con Marcos porque alguna vez han vivido una situación de desigualdad o de opresión y Marcos simboliza el no rendirte, no ceder tu voz a pesar de todo, ¿no? Y se identifican con él por eso, ¿no? Yo también eso es algo que persigo como escritor, la universalidad de los personajes LGTBIQ, ¿no? No solo que seamos referentes para quienes son parte del colectivo,
sino que cualquiera pueda encontrar un referente en una persona trans, en una chica lesbiana, en una persona bisexual, en una persona asexual, y tratar de que nuestras vidas también sean un modo de entender las vidas de cualquiera, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo que comentas sobre los géneros, porque cinematográficos o literarios, porque es verdad que muchas veces hay esa mala concepción de, bueno, mejor película LGBT, como un propio género más dramático, porque va hacia Sí. allí. ¿Y crees que llega el momento, por ejemplo, un thriller está protagonizado por un chico trans, pero al final es un thriller, no es ni un thriller LGBT, es un thriller y ya está? ¿Crees que conseguiremos quitarnos esa etiqueta de LGBT y Va entrar? a, va a costar, Diego, va a costar. Creo que estamos intentándolo. Es decir, lo que tenemos es que buscar también desde la narrativa, me da igual cinematográfica, televisiva, literaria, teatral, que los personajes LGBT sean muy, muy complejos, que sean muy poliédricos, porque eso es lo que rompe la etiqueta. Es decir, lo importante es que tú no puedas clasificar una historia porque te está hablando de tantas cosas, ¿no? Que al final no la puedes ceñir a una sola a un solo adjetivo, ¿no? El problema es que durante mucho tiempo se han escrito historias de personajes LGTBIQ cuya única misión en la historia era ser LGTBI, ¿no? Es decir, pues solo les pasaban cosas que tenían que ver con su identidad de género o su orientación, pero no había nada más, ¿no? Cuando hablo pues de la versión de Eric, es que la versión de Eric, el personaje es un chico al que le encanta el teatro, que encuentra su voz a través de Lorca, que es altas capacidades y que además es trans. Pero su vida se compone de todas esas realidades, ¿no? Y su historia tiene muchas capas, como la vida de cualquiera. O Marcos, claro que en la Edad de la Ira se habla de homofobia, pero realmente, incluso la cuarta cubierta, a veces me han dicho, es que en la cuarta cubierta de la novela no aparece que se habla de homofobia. Claro, porque la esencia de la novela es hablar de la adolescencia, de la búsqueda de tu lugar en el mundo y de cómo la educación a veces no te ayuda y te tiene que ayudar a darte alas y no lo contrario, ¿no? Y sin embargo, para mucha gente hoy en día es una novela LGTBIQ. Bueno, fenomenal, pero es más cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo estamos consiguiendo, lo que pasa es que para ello tenemos que seguir avanzando y creando historias que además abarquen todos los géneros posibles, que lleguen a un público muy amplio y tener mucha ambición generalista. Es decir, yo desde luego lo tengo claro, yo aspiro a que me lea mucha gente muy diversa, por eso publico con editoriales muy grandes, publico con Planeta, con SM, con Santillana, tengo la suerte de que me publican, también es verdad, pero siempre he querido publicar con editoriales que lleguen a un público amplio precisamente para romper esos estereotipos, ¿no? Y pues ahora, por ejemplo, otra obra que acabo de publicar es una obra de teatro que es ¿Por qué tiene que ser todo tan difícil? Que es una obra para gente muy joven, de 12, 13 años. Es una comedia. Es una comedia que tiene fantasía, que tiene mucho humor, que habla de lo difícil que es tener 13 años, que de verdad que es difícil, aunque lo hayamos olvidado. Y además hay una historia de amor entre un chico cis gay y un chico trans gay. No te imaginas lo bonito que está siendo hablar de esa obra en institutos y que de repente gente de 13 años te levante la mano y te diga, gracias porque esta obra me ha gustado mucho, porque yo también soy trans y quiero un personaje como yo. Porque claro, por suerte también esta generación cada vez es visible antes. Entonces, pues Sí. muy feliz de que eso sea así, pero claro, hay que escribirles también comedias, hay que escribir finales felices, hay que escribir ciencia ficción, que Eternals tenga un personaje homosexual, me parece maravilloso en el mundo Marvel. O sea, hay que ir avanzando, hay que ir rompiendo, pero para quitarnos esa etiqueta creo que todavía nos queda. Y luego otra cosa, no podemos, y eso también es importante marcarlo, lo que no podemos es tampoco renunciar del todo a esa etiqueta. Es decir, yo sí creo que tenemos que tener espacios en las librerías, espacios pues incluso en las plataformas de streaming, donde se indique que son historias con vidas LGTBIQ, para que se puedan encontrar con facilidad, porque hay mucha gente que necesita esos referentes y no los tiene cerca, ¿vale? Lo importante es que esa serie que hemos puesto, que tiene una vida LGTBIQ, un protagonista LGTBIQ, también la encuentres luego en thriller, en comedia o en ciencia ficción. Pero creo mucho en la doble clasificación para que precisamente se nos visibilice y se nos encuentre, sobre todo para la gente que necesita encontrarnos. Pensemos cuando teníamos 12, 14, 15 años, Sí. y no encontrábamos historias que hablaran de quiénes somos. Bueno, absolutamente. Yo me acuerdo que como el referente era como en física o química, con Fer, como que el primer referente que se hablaba de otra sexualidad diferente a la heterosexual, como que no existía. Claro, y fíjate qué importante, ¿no? Que recordemos el personaje de Fer, ¿no? Y recordamos esa serie, pues claro, es que el alcance de la cultura es brutal, es que es muy poderoso, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que ahí sí que tenemos que ser muy conscientes de que contando historias como estas, sí podemos tender la mano a mucha gente. Yo algo que sí que espero que pase con la de la ira es que mucha gente se atreva a romper su silencio. Y todavía hay mucha gente que calla. Yo lo sé porque yo recibo muchos correos de adolescentes
y en muchos de ellos se habla de ese silencio, de lo que pesa ese silencio. A mí una cosa que me impactó mucho, te lo confieso, cuando lanzamos el tráiler de la serie, hay un momento donde se ve claramente que hay una situación de violencia padre-hijo, ¿no? Por homofobia en uno de los teasers que han lanzado. Recibí muchos correos de adolescentes que están viviendo esa violencia. Y lo viví de una manera bastante dura, porque me estremeció el ser consciente de esa realidad de manera tan palpable que te dijeran, es que a mí me está pasando eso, ¿no? Y por supuesto ahí lo que yo trato es de dar teléfonos, asociaciones, o sea, atiendo los hilos que puedo, porque estamos hablando de todo, cosas que pasan a través de la red y que no puedo hacer mucho más, pero sí por lo menos trato de estar ahí, ¿no? Pero me impactó. Solamente el tráiler ya tuvo un efecto. Ojalá, a mí sí me gustaría que igual que hablamos de Fer, ¿no? Para otras generaciones, pues que ojalá Marcos, igual que lo ha sido en la novela e incluso en la obra de teatro, ojalá ahora Marcos en la serie. Además yo creo que es un personaje maravilloso, Manu Ríos, o sea, de verdad todos los actores están increíbles y la dirección de Jesús Rodrigo es maravillosa. Ojalá también se convierta en referente para que muchas personas digan, no voy a tolerar que nadie me impida ser, no voy a tener miedo a ser, ¿no? Porque además en Marcos se habla de un tema del que se ha hablado muy poco en ficción y que yo he tratado mucho, lo he tratado en la de la ira, en Nadie nos oye, en Presente Imperfecto también está, y la serie lo ha captado muy bien, que es la homofobia interiorizada, ¿no? No solo la homofobia social, externa, sino qué pasa cuando el problema eres tú, qué pasa cuando por la educación que te han dado, ¿no? Por ese canon heteronormativo, el problema lo tienes tú porque no te aceptas. Y eso es algo que sigue pasando en tantos ámbitos. Hay tantas profesiones, tantos entornos, pongamos el del fútbol, por decir uno, sí, donde eso es una realidad cotidiana. Así que ojalá Marcos se sume a esa lista de referentes también televisivo. Ya lo sé lo literario, pues ojalá en lo televisivo, porque se ha hecho también la serie con esa voluntad, ¿eh? O sea, yo sí creo que hay algo que me ha gustado mucho, Diego, de este proceso es que no se ha perdido ni la dimensión estética ni la social en todo el proceso de la serie. Se ha buscado una serie que tenga personalidad, que tenga una manera de contar diferente, tiene una estructura muy valiente, es una estructura que, igual que la novela es polifónica, la serie también lo es, con muchos ángulos, muchos puntos de vista. Es una serie sin paternalismo, no subestima nada al espectador joven. Ojalá también la vea mucha gente adulta, creo que pueden aprender mucho. Y es una serie en la que se ha buscado el contar de la mejor manera, tanto en lo estético como en lo social, ¿no? Y eso también para mí era muy importante, ¿no? Esta historia no podía contarla de cualquier modo y cuando firmé para vender los derechos, firmé porque sabía que la iban a cuidar y porque me presentaron un proyecto maravilloso, ¿no? Y bueno, así ha sido, menos mal. Sí, yo me acuerdo en un directo de YouTube hace ya un tiempo que te pregunté si había posibilidad de un proyecto televisivo y contabas que todavía no podías decir nada. Me imagino que se trataría de esta serie. Claro. Y la verdad que me alegro mucho que esté siendo el proceso así, porque sí, yo también veo en tu labor, por ejemplo, en teatro, muchas veces se dice que es difícil acercar a las nuevas generaciones al teatro, pero, por ejemplo, Amores en Zarza u otros tipos de obras se han convertido en un boom para un público juvenil. A lo mejor es que no estábamos hablando el lenguaje de los adolescentes y por eso no terminaban de conectar con las obras. Lo has resumido fenomenal, Diego. Es que ese es el problema, es que les contábamos cosas que no les interesaban. No solo no hablábamos su lenguaje, es que tampoco hablábamos sus historias. Entonces, lógicamente, cuando tienes esa edad, quieres que te cuenten algo que te afecte, que te interese, que te interpele, ¿no? Y una de mis luchas, y en eso, mira, también me siento muy afortunado de haber dado con equipos en lo teatral que creían en eso, y no fue fácil, ¿eh? Al principio todo el mundo me decía que cómo iba a hacer teatro para adolescentes, que eso no interesaba a nadie, ¿no? Y yo les decía, interesa tanto a la gente adulta que quiere entender a sus hijos y sus hijas, como esa gente joven que devora series, que devora videojuegos. Hoy en día los videojuegos son muy narrativos, les encantan. ¿Por qué no les encanta el teatro? Porque a lo mejor no les estamos contando lo que les interese, ¿no? Y así nacieron esas obras y yo creo que lo que hemos demostrado es que interesa y mucho. Amores en Zarza tiene además algo maravilloso y es que como luego se colgó en YouTube y se estrenó, por suerte pudimos hacer todas las funciones, enseguida llegó la pandemia del confinamiento y desde el Teatro de la Zarzuela decidieron colgarlo en YouTube. El número de visionados es brutal, pero lo más bonito es que se sigue viendo en un montón de institutos, se comparte, se ha convertido en una especie como de musical para jóvenes que les encanta ver, y hace poco me escribían y me decían, oye, que quieren que hagamos un macro encuentro con no sé cuántos institutos, pero también de fuera de España, que también la están viendo, y de repente dices, qué bonito, ¿no? Haber sido parte de esto, además a través de la zarzuela, a través de la música, en ese caso con una directora maravillosa, que es Rita Consentino.
Y sí, yo la verdad es que tengo mucha suerte de haber vivido eso, incluso, bueno, mis libros teatrales, pues hace poco, tanto con La Edad de la Ira en teatro como con Malditos 16, que habla, como sabes, del suicidio adolescente, vamos por la edición número 11 y número 12. O sea, 12 ediciones en teatro. Es Ya. rarísimo, es rarísimo. ¿Y por qué se vende? Porque les gusta, porque les interesa. Pero el problema es que no había obras para ellos. O sea, y no las había. Y es algo que tenemos que reflexionar. Yo, pues esta que te decía, ¿por qué tiene que ser todo tan difícil? Es la primera obra para gente de 12 y 13 años que se publica en la editorial Lo que leo de Santillana, ¿no? No tenía hasta ahora obras de teatro para esa edad y bueno, vamos por la quinta edición en apenas 6 meses. Pues a lo mejor es que sí que hay demanda ese teatro. Lo que pasa que para que les llegue, como tú has dicho muy bien, tenemos que hablar su lenguaje y luego demostrarles que es algo que les va a divertir, que les va a entretener y además una cosa que no se nos olvide, el público adolescente está muy preparado para lo poético y el teatro tiene mucho de poesía y el lenguaje de la adolescencia es pura poesía, porque es su manera de ver el mundo, es muy poética, ¿no? Y muy desde la emoción. Entonces, con que te acerques con un poquito de poesía, un poquito de verdad y un tema que les pueda cautivar, tienes una posibilidad enorme de llegar y de conseguir además un diálogo a partir de la obra de teatro muy fructífero, ¿no? Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo porque además hablando con un amigo de la adolescencia decíamos, es verdad que cuando nos llevaron como a nuestra primera obra de teatro era un Cervantes, hecho un Cervantes Cervantes y claro, eso no nos entraba en esa época ni queriendo. Hay gente que sí, obviamente, pero es verdad que nos faltaba eso, es a lo mejor acercarnos desde otra manera. Claro, en todos los géneros es como si quieres empezar amando el cine, pues desde viendo, no sé qué, Ordet sea la primera película que veas, pues es maravillosa, pero a lo mejor antes de ver Ordet puedes ver El Mago de Oz y puedes ver E.T. y luego llegar a Dreyer, ¿no? Pues a veces con el teatro tengo la sensación de que hemos hecho lo mismo, ¿no? De vamos a ver Fuente Ovejuna o vamos a ver La Vida es Sueño. A mí me encantan, pero antes de ver eso tendremos que ver otras cosas y sobre todo ver que los dos lenguajes conviven y coexisten, ¿no? Y ahora, por ejemplo, mira, tengo una obra que me está dando muchas alegrías, que no se ha estrenado aún, pero sí se está, vamos por la octava o novena edición, que es una barbaridad, se llama Inventando a Lope, y habla de la vida de Lope de Vega, de María de Zayas y de Ana Caro, pero desde una mirada contemporánea. Bueno, la lectura que hace gente de 16 y 17 años de esa obra es preciosa, los encuentros y los coloquios son una maravilla. Y claro, es una obra que a su vez es una invitación a, bueno, pues asómate ahora a sus obras, ¿no? Lee las obras de estas autoras y autores del 17, pero de una manera más gradual, ¿no? Yo sí tengo la sensación de que no, lo que no podemos es pretender que los clásicos sean la primera forma de contacto o la primera toma de contacto con el hecho literario. Creo que a los clásicos hay que llegar desde la emoción, desde otro lugar y de una manera más progresiva, porque si no al final ves el teatro como una gente mayor que hace cosas de gente mayor. Entonces no te interesa nada. Claro, tendrás que dar las claves para que les interese y que ojalá un día diga, ay, qué bien que ver una obra de Calderón o ver una obra de Ana Caro. Maravilloso, ¿no? Pero dame herramientas para que eso me guste. Hablando también de otro de tus fenómenos teatrales, Malditos 16, que habla sobre el suicidio adolescente, en esta pandemia, una de las pandemias silenciadas que cada vez bueno, está siendo más visible, es el suicidio. Eh, ¿Crees que se está luchando por una salud mental apropiada o todavía nos faltan herramientas para poder llegar a ello? Faltan muchas herramientas, todavía hay mucha estigmatización de la salud mental, todavía se habla con mucha menos libertad de la que deberíamos. Creo que ahí la generación millennial y la generación Z, por suerte, estáis cambiando las cosas. Creo que son las primeras generaciones que están hablando abiertamente de salud mental y poniéndola como prioritario, ¿no? Yo creo que mi generación habló de ella. Yo soy de la generación X, reivindico, o sea, no boomer, por favor. Terminología hay que cuidarla, pero es verdad que mi generación creo que no ha llegado a romper ese estigma, ni muchísimo menos. Y las nuevas generaciones sí que estáis tratando de hablarlo, de abordarlo y de exigir medios y recursos. Entonces, lo primero, agradecer que lo hagáis, pero sí que es cierto que creo que esos recursos no existen todavía. La prueba es que la salud mental, para quien no se la puede pagar, sigue siendo un lujo y un privilegio. Y hay algo muy terrible en todo esto, es que esa pandemia silenciosa en el caso de la adolescencia es doblemente silenciosa. La adolescencia no está siendo escuchada en ningún momento en toda esta pandemia. Tenemos una adolescencia que es hija de dos crisis económicas que vivió en su infancia consecutivas y ahora le ha tocado una pandemia. Entre los 26 y los 27 o los 34 y los 35
quizá no recordemos muchas diferencias en nuestra vida, porque son, a partir de ciertas décadas los años se nos mezclan. Pero seguro que si tú piensas en tus 13, tus 14, tus 15, son años singulares y recuerdas perfectamente con qué curso se equivalen, dónde estabas, qué te estaba ocurriendo, porque son años clave en nuestra vida. Esos años clave los están viviendo en un encierro, en el entorno familiar, que es el entorno donde menos quieres estar encerrado cuando tienes esa edad, porque lo que necesitas es expresarte fuera, y lo están viviendo desde un contexto durísimo, peleando su salud mental sin más herramientas que sus propias estrategias, ¿no? Y eso está haciendo que su salud mental se quiebre de una manera brutal, generalizada y muy preocupante. Y creo que no somos conscientes de la gravedad del problema, creo que faltan muchísimos recursos, los hospitales están desbordados en sus secciones de psiquiatría, es muy difícil para muchas familias poder costear atención psicológica y esto no debería ser así. Tenemos que exigir muchísimos más recursos, una salud mental pública de calidad y por eso yo también escribí Malditos 16. Yo escribí Malditos 16 porque yo hago un voluntariado en un hospital hace tiempo, hago un taller literario para adolescentes y una de las, donde tratamos que la literatura es una manera de hablar del dolor, ¿no? Y una de las primeras conclusiones a las que llegué es cuánta gente está aquejada de estos problemas y que poco se habla, ¿no? Y por eso escribí esa obra, por eso la pusimos en escena. Al principio nadie quería ponerla en escena. Finalmente contamos con el apoyo del Centro Dramático Nacional, que fue quien estrenó el texto. La obra sigue publicándose, sigue editándose a fecha de hoy y sigue haciendo que mucha gente se atreva a hablar, pero nos costó mucho porque sigue siendo un tema tabú, hablar del suicidio, de las autolesiones, los TCAs, y ahora mismo son problemas de primera magnitud. Yo estoy precisamente al hilo de la ira, algo que os he mencionado antes, Diego, es el lugar seguro. Queremos que la serie también sea un lugar seguro, es decir, un lugar que nos permita hablar, que nos permita expresar todo este tipo de cuestiones, ¿no? En la serie también se habla de salud mental. Y hemos creado algo que ha sido muy especial, un podcast, no puedo contar mucho, ya se verá, un podcast que también es La de la Ira, donde vamos a escuchar a adolescentes hablando de los temas de la serie y uno de los temas es la salud mental. Ojalá ese capítulo, ese podcast lo escuche mucha gente, porque gente de 16, 17 años te habla de cómo se ha quebrado su salud mental en esta pandemia, de qué circunstancias les están haciendo daño y de qué falta de recursos perciben. Para mí ese podcast es importantísimo que llegue a mucha gente porque creo que es la denuncia más clara, más eficaz y más directa de lo que está ocurriendo. Y son jóvenes que están narrando perfectamente hasta qué punto esta sociedad no está cuidando ese bienestar psicológico y cómo les está afectando en cuestiones muy serias, ¿no? Y muy severas. Y creo que ahí, por desgracia, no lo estamos hablando con la propiedad que este tema merece y con el rigor que este tema merece. Yo por eso es uno de los temas que abordo desde el mundo adulto y desde el mundo juvenil. Hablo mucho de salud mental en mis libros. Es más, ahora saco una novela de la que no puedo decir gran cosa, pero que es muy especial para mí. La saco en mayo. Es un young adult, también juvenil adulto. Y una de las protagonistas tiene una salud mental frágil, compleja, y la ha escrito también para visibilizar que la vulnerabilidad es algo generalizado, que todos somos y todas somos vulnerables y que nuestra salud mental es diversa y que no tenemos que tener miedo a hablar de ella, ¿no? Y tenemos que hablar de ella con propiedad y sin estigmatizar, ¿no? Yo quería agradecerte lo que comentas sobre los adolescentes. Yo estaré atento a ese podcast porque la verdad que a mí a veces me da la sensación que desde la visión de adulto nos olvidamos lo complicado que fue vivir cuando éramos jóvenes y en la actualidad no estamos dando espacio y pensamos que bueno, es una edad dura que se pasa y ya está, y realmente sienta las bases del adulto que seremos el día de mañana. Claro, y además es que, fíjate, es curioso, porque yo tengo la sensación que todas las generaciones olvidamos la adolescencia. Es decir, es algo universal, la olvidamos. Y creo que la olvidamos, Diego, porque duele mucho. O sea, yo tengo la sensación de que la adolescencia es una etapa tan compleja que cuando la superamos ponemos una barrera mental para que no nos siga doliendo, ¿no? Pero por un lado, como tú has expresado muy bien, casi todos nuestros complejos, nuestros miedos, nuestras inseguridades nacen en la adolescencia. Se mantienen, por ejemplo, cuando se habla de problemas tan graves como el bullying, que también se menciona en nuestra serie, La de la Ira. Claro, el problema del bullying no solo es el sufrimiento que experimentas mientras lo padeces, es que posiblemente ese sufrimiento te deje huellas que se van a estar a tu lado siempre. Te va a dejar heridas y cicatrices y va a afectar a tu manera de ser y de relacionarte con la gente. Eso está ahí. Cuando tú has vivido una situación de violencia en la adolescencia, esa violencia no se va de tu vida y de tu experiencia. Y luego algo también muy importante es que muchas veces hablamos a la adolescencia
desde el tiempo futuro, es decir, esto va a pasar, ya verás cómo luego no es tan importante, ya verás cómo con el tiempo, ya, pero en el momento adolescente tu vida es ahora, nuestra vida es ahora, el dolor es ahora. A mí me da igual que me digas que en unos años no me va a doler, es que ahora me está doliendo. Y si no me das las herramientas para trabajarlo ahora, a lo mejor no llego a ver esos años. Es decir, cuando alguien dice, no, es que un intento de suicidio es una llamada de atención. Llamar la atención es dar un grito. Llamar la atención es dar un portazo. Llamar la atención no es quitarte la vida. Cuando alguien intenta quitarse la vida es porque realmente está sufriendo mucho y no encuentra salida y no encuentra un lugar seguro, como tú decías antes, donde estar bien. Entonces ahí lo que tenemos es que reaccionar y cambiar completamente nuestra perspectiva. O sea, los problemas no los podemos minimizar según la edad. A mí esto es algo que me entristece y me parece muy grave y seguimos haciéndolo, ¿eh? Estos son cosas de niños, son cosas de adolescentes, son cosas de la edad. No podemos escudarnos en eso porque ese dolor hay que atenderlo y hay que atenderlo con la gravedad que merece en ese momento y pensar que tenemos que empatizar con esa edad y esa circunstancia. No vale el juicio adulto. Claro que desde la edad adulta tenemos otros recursos, pero en la edad adolescente tienes los que tienes y lo que tenemos es que tratarles con respeto y con empatía, y creo que los tratamos con condescendencia y con paternalismo, y así no se arregla nada. Mira, me has dejado emocionado, te lo tengo que confesar, porque comparto totalmente contigo, porque yo desde ya hace un tiempo, pues el verte a ti mismo y comprobar qué es lo que no funciona, ves mucho que viene de esa etapa, ¿no? Que no, a veces no queremos verlo, queremos dar como que ya está superado, pero te acompaña, es un bagaje importante. Yo por eso agradezco tus novelas, porque reflejan muy bien la realidad que a veces está silenciada o por lo menos escondida. Para terminar ya esta entrevista, que la verdad que ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo, Diego, siempre lo es, siempre lo es. O sea que ojalá tengamos muchas más ocasiones, también te lo digo. Yo lo espero, de verdad. Además, luego a ver si te comento una cosita que me gustaría off the record. Pero la siguiente pregunta, bueno, el estreno inminente de La Edad de la Ira. Sí, ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, has hablado de una posible novela. Ya sabemos que no puedes decir mucho. Bueno, como contigo siempre estoy muy a gusto, vamos a decir por primera vez el título de esa novela, que no lo hemos dicho todavía, ¿vale? Te vamos a dar ahí una pequeña primicia. No puedo decir mucho más para que la gente esté atenta en redes. Sí que puedo decir que es una novela muy, muy especial, a la que le he dedicado mucho tiempo, porque precisamente es una novela que también nace para romper muchos silencios, en este caso con dos protagonistas femeninas, dos chicas muy jóvenes de las que me he enamorado mientras escribía el libro, porque tienen una visión de la realidad que también quería representar, la mirada Z, ¿no? Esa otra mirada, ese tratar de cambiar las cosas en una sociedad que creo que está por detrás de la gente Z, ¿no? Creo que la generación Z va por delante, la adolescencia actual va por delante, tiene un discurso mucho más comprometido con el feminismo, con la ecología, con el mundo LGTBIQ, y están en una sociedad que les está tocando reeducar, ¿no? Y es una novela que se llama El río de las primeras veces y es muy especial. ¿Perdón? Sí, totalmente. Tenéis la exclusiva aquí, así que nada, y saldrá en mayo, espero que la apoyéis y arropéis mucho. Y es un proyecto muy especial y muy personal. Y bueno, pues sí, estoy metido en bastantes más cosas de las que no puedo hablar. Digamos que hay otro proyecto que a lo mejor se cuenta en no mucho, que se ha convertido, bueno, pues en algo que ha cambiado también mi panorama profesional en estos meses, y que está siendo todo un desafío que también tiene que ver con el mundo juvenil y muy especial. Y luego dos cositas que puedo dejar ahí como en el aire. Una, bueno, pues ya hay una novela adulta que verá la luz en el 23, bastante especial. Han sido años de documentación para ese libro, que sí que no puedo decir nada, pero bueno, habrá libro nuevo en el 23. Y luego, bueno, ahora mismo estoy trabajando en una experiencia que me propusieron en SM, que es una novela documento, que es algo que nunca se ha hecho en literatura juvenil al menos, que es una novela donde todas las vidas que aparecen son vidas reales, de chicas y chicos y personas no binarias de 14 a 18 años. Y está siendo uno de los procesos literarios más complejos a los que me he enfrentado nunca, porque estoy trabajando con 14 vidas reales, pero a su vez son 14 experiencias valiosísimas, ¿no? Entonces, bueno, como ves hay mucha cosa alrededor, mucho proyecto que viene, y lo más bonito es que todos me ilusionan mucho y me parece que son proyectos especiales y además muy distintos entre sí, que es algo que yo busco también, ¿no? Como escritor me interesa no repetirme, todos mis libros son muy diferentes, aunque tengan un universo común,
y los proyectos en los que estoy ahora también, más todo lo que no puedo contar, que hay unas cuantas cosas de teatro ahí en el aire, en fin, bueno, digamos que estoy metido en muchas cosas, necesito días con más horas, básicamente. Pues nosotros las esperamos con muchas ganas. Por el momento vamos a estar ahí en el estreno de La Edad de la Ira, en mayo con tu nueva novela, que también la vamos a hacer Gracias. con muchísimo cariño. Y Gracias. con todo lo que venga, ya sabes que esta es tu casa. Pues yo te lo agradezco enormemente y qué bonito que haya casas así, de verdad. Gracias por apoyar la creación y hacerlo además de este lugar tan bonito y tan amable, ¿no? También se agradece que sean espacios donde la cultura se aborde desde esta mirada más cercana, ¿no? Y más empática, Diego. Pues muchísimas gracias, Nando, la verdad. A Ha ti. sido un placer hablar contigo y como tú has dicho, que sea la primera de muchas. Ojalá. Pues muchas gracias, Nando.